Bueno, buenas tardes. Tengo el placer hoy de recibir en esta entrevista de Rupturas Inteligentes a la licenciada Fernanda Matera, coordinadora del equipo técnico infanto-juvenil del Ministerio Público Tutelar. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias Ana Laura, muchas gracias a vos por esta entrevista, este espacio en el que seguramente vamos a poder conversar de, bueno, nuestra actividad, todo lo que realizamos y ojalá todo esto pueda servir a muchos colegas y a muchas familias que están necesitando ayudas de estas que quedan inmersas lamentablemente en los sistemas judiciales, ¿no? Así que bueno, ojalá todo esto sirva para difundir un poquitito todo el trabajo que hacemos. Claro que sí, esa es la intención. Bueno, empiezo con las preguntas. Eh, Contame, ¿qué es el Ministerio Público Tutelar? ¿Qué función cumple? Bien, está bueno, Ana, que empecemos porque, ¿qué es el ministerio? Porque muchas veces, claro, dicen, bueno, pero vos trabajás para el equipo técnico de infanto juvenil y ¿dónde está? No, pertenece al Ministerio Público Tutelar. Pero el Ministerio Público Tutelar, ¿de dónde? Y es un organismo que pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Que esto es algo esencial que se sepa, porque forma parte del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la función? Porque hay distintas áreas dentro del ministerio. Justamente el equipo técnico infanto-juvenil está dentro de lo que es la adjuntía de justamente niños, niñas y adolescentes. Tiene varias funciones. Fundamentalmente garantizar el acceso a la justicia de todos los niños, niñas y adolescentes, como también las personas que requieren de apoyos en su capacidad jurídica, pero también de promover cuáles son los derechos y de garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por eso nuestro, eje rector va a ser siempre el interés superior del niño y nos regimos por nuestro gran paraguas, que es la Convención, ¿no? De los Derechos del Niño, donde allí tenemos justamente todos esos derechos que deben ser garantizados. Así que el ministerio es el organismo que va a controlar justamente que estos derechos estén garantizados. Dentro de lo que es el ministerio, como te comentaba, que hay distintas áreas, voy a centrarme por ahí en la que estamos nosotros, que es el equipo técnico infanto-juvenil, pero que no estoy sola, porque también está dentro de lo que es la asesoría de niños, niñas y adolescentes, está la sala de entrevista especializada, que es justamente donde los niños y vienen a declarar cuando son testigos o víctimas de algún tipo de situación o delito que requiere de una declaración. Es como un sistema, como la Cámara Gesell, para quienes no conocen lo que es una sala de entrevista, pero que tiene todo un sistema moderno, mucho más adaptado a los requerimientos que exige, ¿no? Poder hacer una escucha de los niños con las garantías y la perspectiva de niñez. Eso es muy importante. Ya empezamos a Bien. pensar en un organismo que cuenta con perspectiva de niñez. Y el equipo técnico, que es el área que yo coordino, el equipo técnico infanto-juvenil, tenemos dos áreas también, la penal y la civil, no Ajá. solamente la civil, que eso también es importante porque en el marco de los procesos penales, cuando se hace la declaración testimonial, luego se exige la pericia psicológica, muchas veces que acompaña esa declaración. Y justamente tenemos un equipo también especializado para poder hacer esas evaluaciones periciales. De niños muy pequeños, te estoy hablando desde los 3 años, que ya peritamos, hasta los 17 años, con lo cual esto es importante porque una evaluación pericial sabemos que es muy distinta en este desarrollo evolutivo de un niño y requiere
de una preparación especial, de una escucha especial y de herramientas técnicas, porque esto es lo más importante para nosotros, que realmente estas evaluaciones periciales están basadas en evidencia científica. Entonces tenemos que manejarnos somos muy estrictos en cuanto a las técnicas que se van a tomar, que se van a administrar para poder llegar a esos dictámenes periciales tan importantes para los procesos penales, ¿no? Y Ujú. el ámbito de familia. En el ámbito de familia, que es dentro del ETIC, otro equipo, porque eso también es importante, tengo el área los que realizan solamente estas evaluaciones penales y los especialistas en familia, que también requiere de otro tipo de mirada. Y acá es importante porque yo siempre defiendo, por supuesto, nosotros trabajamos de acuerdo al requerimiento del organismo jurisdiccional y al tipo de demanda y evaluación pericial que nos solicitan. Pero para mí la familia siempre hay que analizarla en su conjunto. Siempre tiene que ser esa mirada integral. Por eso cuando dicen, bueno, la evaluación de un niño o la evaluación de un padre, se puede hacer, por supuesto. A veces es algo muy específico lo que piden, piden o a ver si hay indicadores de maltrato o determinar únicamente la competencia parental. Pero para mí lo más importante es siempre tener la mirada integral, porque partís de la individualidad, por supuesto, de cada uno, pero también analizás toda la dinámica vincular. No podemos analizar familias y llegar a un dictamen de familias si no analizamos la dinámica vincular que conforma ese entramado, para poder entender por qué esa familia llegó a la instancia judicial. ¿Por qué esa familia requiere de este sistema ordenador externo? Algo se rompió en ese sistema y tenemos que saber leerlo y tenemos que saber informarlo, porque si no, las herramientas que vamos a poder ofrecer no van a servir. Como siempre decimos, nosotros tenemos que trabajar y sobre todo con esta mirada y perspectiva que tenemos en los niños, que este ministerio, como te dije, es para la protección de los niños, esa es nuestra función principal, es tratar de que los niños salgan del sistema judicial y no que queden enquistados, no que queden realmente por malas intervenciones judiciales, llevarlos a que esta situación quede cronificada. Muchas veces no es fácil y dependemos de muchas variables que también hay que tener en cuenta. Pero si partimos de un mal diagnóstico, y la solución no va a ser la adecuada. Entonces, siempre que se llega a esta instancia, lo más importante es partir de un buen diagnóstico, porque yo tengo que entender en profundidad qué le sucede a esa familia, qué le sucede a cada uno de los integrantes de esa familia, cómo están conformadas esas estructuras psíquicas que a veces hay que trabajarlas, sobre todo cuando hay mucha rigidez para poder lograr cierta flexibilidad y que habilite ciertos consensos. Y fundamentalmente cuando, bueno, hay daño y hay que trabajar arduamente para conseguir una reparación. Yo lo que no puedo permitir es que por malas intervenciones ese daño se acreciente Claro. y que cuando hay situaciones de maltrato le sumamos, como yo siempre digo, finalmente el maltrato también institucional. Entonces son niños que quedan inmersos en situaciones muy complejas y que van a terminar condicionando y en forma muy negativa su desarrollo, ¿no? Sí. Psicoevolutivo. Por eso para nosotros es tan importante el diagnóstico adecuado. Y otro equipo, y aquí viene la segunda parte, es el equipo de revinculaciones judiciales. Es decir, estamos todos en un mismo piso, que está el área de la sala de entrevista, el área de evaluación, que es la del equipo técnico infanto-juvenil, y el equipo de revinculaciones judiciales. Entonces, es muy importante porque ese equipo de revinculaciones que va a intervenir en forma posterior a esa Evaluación, evaluación claro.
ya tiene ese diagnóstico. Entonces, ya sabe por dónde tiene que empezar a trabajar, cómo hay que ir estructurando y armando ese proceso de acuerdo también al tipo de familia, porque van a ser distintos tipos de intervenciones de acuerdo a la familia. A veces sucede que nos pide, nosotros trabajamos con todos los juzgados de familia también del Fuero de la Justicia Nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hay otro equipo, que es el CIF, el Cuerpo Interdisciplinario Forense, que depende de la Cámara Civil, que trabajamos hasta en forma articulada, porque a veces hacen la evaluación allá y nosotros el proceso de revinculación, Es súper viceversa. interesante lo que estás contando porque todo esto o sea, no conoce estas internas y este trabajo articulado, ¿no? Es espectacular que lo expliques, es muy bueno que digas que el CIF en tal caso hace la evaluación para luego una derivación que podría ser a este equipo que vos estás coordinando. Exacto, puede ser o no, puede ser así, viceversa, puede ser que nosotros hacemos todo, la evaluación y la revinculación, y en otros casos no, y ellos han hecho la evaluación y nosotros en forma posterior la revinculación. Y lo importante es que hay mucha, y eso es fundamental, mucha comunicación entre los equipos. Entonces, el equipo del CIF, el Cuerpo Interdisciplinario Forense, también tiene su equipo de la supervisión de los restantes equipos y nos comunicamos enseguida cuando vemos que hay alguna familia que se ha trabajado anteriormente en ese equipo para poder comunicarnos, para poder compartir todas las impresiones, porque sabemos que todo está en el expediente y todos hacemos lectura de todos los informes que hay en el expediente, pero el intercambio interpersonal con los colegas es muy importante. También lo hacemos con otros equipos que a veces intervinieron. Eh, Dentro de lo que son los procesos de revinculación, como te comentaba, también hay distintos tipos de procesos que podemos llevar a cabo. A mí me gusta dividirlo como en tres áreas, ¿no? Porque algunos son, que yo digo, dentro de todos los más lindos, los que más satisfacción nos traen, que son los de construcción vincular. Es decir, cuando no existía el vínculo y donde hay que construir un vínculo, como pueden ser los casos de control de legalidad en los procesos de adopción, y a veces son procesos de adopción los más complejos, ¿no? Con niños ya más grandes o con adolescentes, donde hay que acompañar ese proceso cuando es la guarda preadoptiva justamente para que no sea frustrada, que esto es algo que yo siempre trato de defender. Cuando a veces dicen no, pero con los niños más grandes muchas veces sucede lo que hay guardas preadoptivas que terminan lamentablemente en una frustración, en la temible y llamada horrible devolución, ¿no? Justamente eso hay que trabajarlo y muchas veces eso es por falta de estos recursos o acompañamiento, donde es un trabajo complejo, por supuesto, no es fácil, pero que se puede hacer si vos acompañás a las familias, si vos acompañás a estos pretensos adoptantes y a estos niños más grandes que vienen con otras historias de vida, con otras necesidades, y justamente a partir de haber evaluado previamente esa compatibilidad adoptiva, saber que hay obstáculos que hay que atravesar, pero que es importante porque eso fortalece el vínculo. Que si vos los preparás para afrontar las dificultades que aparecen en una construcción vincular, realmente una vez que la superan, el vínculo queda mucho más fortalecido y consolidado. Bueno, de estos casos de construcción vincular, historias bellísimas tenemos de que han transitado por acá y hoy realmente estas familias ya están consolidadas, así que ese es un tipo de tarea. Luego hay otros procesos de revinculación que son las familias
disfuncionales, aquellas que llegaron al sistema judicial por algún conflicto emergente, a veces esta mala disolución que se produce vincular al momento de la decisión del vínculo, muchas veces porque hay déficit en las competencias parentales que hay que trabajar, ¿no? Que hay que detectar cuáles son esas debilidades, algo que nosotros hacemos también en el ETIC, cuando hacemos la evaluación de las competencias parentales, hacemos todo un análisis de cómo son estas competencias parentales y cómo es el desarrollo de estas competencias parentales. E incluso las clasificamos, tenemos una categorización que es competencia parental positiva, competencia parental restringida o incompetencia parental crónica. La competencia parental restringida realmente es aquella que más llega a esta instancia, donde detectamos entonces, bueno, qué variables hay que trabajar en la parentalidad para que deje de ser una parentalidad maltratante y pase a ser una parentalidad bien tratante. Muchas veces hay ciertas estructuras de personalidad que hay que corregir, hay que fortalecer, muchas veces tienen que ver con, lamentablemente, patologías de consumo que muchas veces acompañan, ¿no? Problemáticas de consumo que hay que atenderlas, hay que acompañarlas, ese proceso. Por supuesto, también dentro del ministerio, y voy hablando de otras áreas y equipos, existe un taller de vínculos saludables, justamente crianza responsable. Entonces, aquellos padres que a veces presentan estas dificultades para su regulación emocional, ¿no? Y suelen ejercer acciones vinculadas a lo que es el maltrato y el maltrato físico, entonces requieren de un tipo de abordaje especial. Y justamente también dentro del ministerio hay un equipo que funciona, que es el taller de crianza responsable y vínculos saludables. Entonces por ahí, en forma previa, los mandamos a que cumplan con ese taller antes de iniciar lo que Claro. sería el proceso de revinculación. Y allí nos encontramos muchas veces con estos niños donde claramente han sido afectados por la situación disfuncional que han atravesado en la familia, víctimas de malos tratos, pero con mucha voluntad y deseo de recuperar ese vínculo. Entonces, donde hay que focalizar es a corregir esas competencias parentales, Claro. a fortalecerlas para poder construir esa parentalidad sana, positiva, bien tratante. Y tenemos el área más compleja, que son las familias de alto nivel de conflicto, que son estas familias que se nos presentan como el gran desafío a todas las instituciones, los organismos, los juzgados, donde lamentablemente están enquistados. Y allí es donde no hay realmente una intervención única, donde cada familia es única, hay que analizar qué pasa, qué está atravesando a esa familia que han caído en lo que nosotros denominamos la zona de irresolución. Es decir, quedaron enquistados en esa instancia donde el litigio es permanente, donde se vinculan a partir de esta hostilidad que hay, donde no logran disolver ese vínculo conyugal para darle lugar a un vínculo parental. Entonces se traslada toda esa hostilidad hacia el vínculo parental, donde lamentablemente aparecen todas las interferencias parentales y donde es allí que nosotros nuevamente ponemos foco en los niños y empezamos a analizar el daño que esto genera. Porque muchas veces, y acá es donde yo hago mucho hincapié, en que cuando hay un maltrato físico, hay una acción rápida, se toman las medidas Claro. de protección necesaria,
se ponen la restricción que corresponde para asegurar la protección de ese niño, porque ahí tenés una huella visible. Ese daño quedó en el físico y esa huella se ve, esa marca se ve. Y eso hace que rápidamente actúen todos los organismos de protección y se tomen las medidas. ¿Qué sucede con estas familias de alto nivel de conflicto? Donde el maltrato no es físico, no lo vamos a ver en el cuerpo, esas marcas. Esas marcas son invisibles a la vista, pero para nosotros las vemos y muy bien porque son en el psiquismo. Claro. Es por eso hablamos de la violencia invisible y lo que genera estas interferencias y niños que quedan involucrados en estas disputas parentales sin resolución. Por eso cuando a veces uno escucha, pero estas interferencias, si existen o no existen, sí existen, y hay que analizarlas como maltrato, porque esto termina siendo maltrato emocional, no es el maltrato físico, pero sí el maltrato emocional. Y esto está demostrado e incluso eh, hoy en día en el CI-11, que es el Manual Diagnóstico de Clasificación de las Enfermedades que se conoce y está reconocido por la comunidad científica, ya hablan de que esto genera un trastorno de estrés postraumático complejo. El estar sometido a violencia crónica en los vínculos interpersonales genera un trastorno de estrés postraumático complejo, porque las consecuencias no las estamos viendo hoy. Hoy vemos síntomas y nos encontramos con niños con múltiples patologías, a veces hasta mal diagnosticados, porque se busca qué patología tiene este niño, por qué tiene este cuadro de ansiedad, por qué es hiperkinético en el colegio, por qué se desregula emocionalmente. Y lo que le está sucediendo a ese niño, que está creciendo en un ámbito familiar donde no hay un apego seguro, donde lo que justamente predomina es el apego desorganizado, el apego inseguro, aquel que no le está estableciendo los cimientos sólidos para el desarrollo de su personalidad. Entonces, toda esa estructura psíquica que se va formando es muy frágil y es muy vulnerable y queda fácilmente captado por todo lo que va sucediendo en su entorno. No puede defenderse y allí es donde empezamos a ver el desarrollo de patologías. Yo muchas veces digo, cuando encuentro estos padres que están como encerrados, inmersos en estas disputas parentales, donde muchas veces están muy defendiendo su propia postura desde lugares narcisistas, ¿no? Lo que yo quiero, no pueden mirar el daño que están ocasionando en los hijos. Entonces ahí es donde tenemos que correr esa mirada y que puedan empezar a mirar realmente los efectos nocivos que estos traen en el desarrollo de sus hijos. No sé, Ana, si me estoy extendiendo demasiado, vos No, decime, por yo favor. estoy, no, yo estoy maravillada, estoy escuchando atentamente y por ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿estos equipos están conformados por qué clase de profesionales? Bien, muy bien. Mira, nosotros somos psicólogos. Tenemos psicólogos de ambos géneros, mujeres y hombres, como te comentaba, especializados cada uno en su temática, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes se dedican a la toma de declaración son especialistas en psicología del testimonio, que esto es muy importante para hacer el análisis justamente de esos relatos. Luego, quienes trabajan en familia se han formado también en lo que es el abordaje
de familias e infancias, por eso también especializados en trauma. Esto es hay que reconocerlo porque yo sé que hoy en día muchas veces hasta se cuestiona profesionales que hacen este tipo de evaluaciones o a veces procesos sin los adecuada formación o conocimiento. Y en esto nosotros hemos sido muy rigurosos también en cuanto a la formación del equipo, ¿no? Porque realmente esto es lo que le da sustento teórico a las actuaciones que luego se realizan. ¿Cómo son los procesos, si querés te comento, de Y sí, revinculación? sí, tal cual. Porque Me interesa, perdón, me interesa en sí, particular lo que vos estás definiendo como los más complejos, los más el de alto nivel difíciles. de conflicto, Claro, sí. Bien, bueno, muchas veces ahí es donde nosotros partimos, esto es importante, de la escucha de todos los integrantes de la familia, donde ya, como te comentaba, hay una evaluación previa hecha por el equipo pericial, entonces ya sabemos cuál es la dinámica familiar y sabemos las resistencias y los obstáculos que hay. En general, si llegamos a esa instancia, no tenemos niños o niñas que están por ahí deseando vincular y donde hay muchas resistencias y donde hay que trabajar cómo se han conformado también esas resistencias. Generalmente esto comienza con entrevistas individuales para ir preparando ese momento en el cual se va a llevar a cabo ese encuentro vincular. Siempre esto va acompañado, por eso yo aclaro que estos son procesos de revinculación judicial y no son tratamientos. No es que acá bien, dentro del ministerio vamos a llevar a cabo lo que sería ya el tratamiento, pero sí, como en general estas familias tienen sus propios espacios terapéuticos individuales, trabajamos también en forma integrada y mediante entrevistas con todos los terapeutas. A ver, terapeutas, colegios, organismos que acompañan a esas familias, a veces las defensorías zonales. Es muy importante también ese trabajo, no únicamente el que se hace con la familia, porque esto es fundamental. Para mí fracasan en estos casos de alto nivel de conflicto cuando no hay coherencia entre todos los equipos. Nosotros necesitamos articular las estrategias y que esas estrategias tengan una coherencia en cuanto a lo que es el objetivo final, que es lograr nuevamente esa revinculación. Es muy difícil cuando acá vos tenés un terapeuta que a veces trabaja con otra corriente y también nos pasa y para nosotros es un desafío y allí empezamos a plantear incluso que a veces el obstáculo también viene desde el ámbito terapéutico, porque no acompañan el proceso. Nosotros necesitamos terapeutas que acompañen el proceso. Y en estos casos de alto nivel de conflicto, por eso ahora nosotros también empezamos a pedir, porque cuando uno sugiere, bueno, requiere de un abordaje terapéutico para poder trabajar ciertos aspectos de su personalidad o ciertos puntos conflictivos que por ahí impiden que pueda habilitarse esta dinámica vincular. Ahora estamos aclarando que los psicólogos, y esto es importante, también tienen que tener perspectiva psicojurídica, porque aquel terapeuta que viene únicamente del ámbito clínico y que no comprende todo lo que implica todo este trabajo de proceso de revinculación judicial y el estar inmerso en una conflictiva familiar judicializada, muchas veces no comprende estas dinámicas que se generan en estas familias
y se quedan como encerrados en la escucha única de su paciente. Sabemos que esto depende también de la apertura que tenga el terapeuta, de la corriente con la cual sustente su intervención clínica. Algunos por ahí son más ortodoxos, más cerrados a abrirse a este tipo de intervenciones articuladas, pero es imposible para nosotros trabajar si no contamos con la colaboración de los terapeutas y que puedan comprender estos fenómenos que se generan. Entonces, cuando estamos hablando de la presencia de interferencias, cómo ir desarmándolas, desarticulándolas, ¿qué hay detrás de esa interferencia? ¿Hay miedo? ¿Hay inseguridades que se proyectan en ese niño? Bueno, hay que trabajar eso. Entonces hay que detectar qué es lo que está generando, darle seguridad a esa mamá, a ese papá, que justamente estamos en un ambiente cuidado para trabajar aquello que se rompió en algún momento, aquello que requiere de un fortalecimiento. Y ahí nosotros somos su seguridad, como yo siempre les digo. Por eso estamos acá controlando, acompañando, promoviendo acá justamente la promoción y la protección de los niños y de todos sus derechos. Entonces, en eso es donde digo la máxima garantía que pueden tener es que si estamos habilitando a que un vínculo se puede volver a construir, es porque ese vínculo va a estar cuidado y en caso de que se detecte que haya una nueva vulneración o alguna característica no acorde a lo que implica una parentalidad saludable o positiva, somos los primeros en informarlo al juzgado y somos los primeros en decir que hay que suspender ese proceso de revinculación o de nueva construcción vincular. Entonces, en esto es tan importante poder trabajar con terapeutas. Realmente cuando trabajamos con terapeutas que ya nos conocemos porque todos pertenecemos a esta misma área y venimos trabajando hace muchos años y que realmente abordan el caso con esta mirada psicojurídica, donde se articula lo clínico con lo jurídico, los avances son muy positivos. Son muy positivos porque sabemos cómo acompañar a ese grupo familiar y el trabajo individual que cada uno va a tener que hacer con su paciente. ¿M? Claro. Pero no siempre es posible. Dependemos también de qué equipos terapéuticos acompañan este proceso. Hay una primera etapa, como te decía, que entonces son estas entrevistas individuales, generales una vez por semana, que vienen aquí al ministerio, hasta que están dadas las condiciones para ese primer encuentro vincular. Se los prepara para ese primer encuentro vincular. A veces son desvinculaciones muy prolongadas. Hemos tenido Claro. una desvinculación de 6 años, de otra de 9 años, mucho tiempo, que son las más difíciles, porque cuando la interrupción del vínculo es breve, luego esa construcción es mucho más rápida. No requiere tampoco de tantas estrategias o reuniones previas para preparar ese encuentro. Pero muchas veces nos encontramos con papás que dicen, yo dejé una niña y tengo un adolescente. Entonces Totalmente. también hay que preparar a ese papá porque se quedó en su, si bien por supuesto por lo cronológico sabe que su hija o su hijo hoy creció, pero no sabe vincularse con un adolescente porque se perdió toda una etapa de su vida. Y el último recuerdo que tiene es cuando lo llevaba a la pizza y hoy tiene un adolescente con el cual no puede vincularse desde ese lugar. Entonces, esto es todo un trabajo previo que también hay que hacer, ¿no? De poder acercarlo a la imagen real, como yo siempre digo. Acá nadie es
ni tan bueno ni tan malo. Entonces siempre hay que bajar todo eso que se ha generado, eh, que no es la imagen real, ni de la mamá ni del papá. Y entonces todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y tenemos que ayudarlos a acercarse a esa imagen real y que justamente esas fallas que puede tener o esas debilidades que puede tener algún progenitor o progenitora, poder detectarlas para poder trabajarlas y poder fortalecerlas. Y que lo que hay que construir es ese vínculo que sea sano y darle esas herramientas. Esos encuentros que se llevan a cabo siempre por dupla, por supuesto, es un trabajo arduo y sería mucho para un psicólogo solo, Claro, siempre hay que trabajarlo en dupla y siempre con además otro equipo que va a supervisar el trabajo que estás llevando a cabo esa dupla, con lo cual aquí estamos multiplicando las miradas sobre esa familia para pensar en qué momento hacer la intervención, en qué momento hacer ese primer encuentro, cómo se va a trabajar. A veces hay que trabajar previamente con ciertos materiales que vamos pidiendo, el álbum de fotos, cartas previas para preparar ese encuentro, donde puedan expresarse también los temores que tienen, las expectativas que tienen, bueno, distintas estrategias que el equipo tiene para que llegue ese día que tanto deseamos, que es el encuentro vincular que se acompaña, que generalmente también tiene momentos en los cuales hay que estar preparado de que en algún momento haya resistencia a continuar avanzando y que hay que trabajar ese miedo que genera esa resistencia, pero que en la medida en que esto avanza, después permite una primera salida externa. claro, Entonces, el equipo de acuerdo al caso, se van diagramando como fases, ¿no? Entonces está la primera fase, siempre es la evaluación y diagnóstico de esta situación familiar. Luego es la fase de prepararlos para este encuentro vincular, donde va a estar todo supervisado por el equipo y que es siempre presencial y dentro del ministerio en muy esa bien. fase porque Ujú. ahí necesitamos trabajar in situ con la familia. Luego, cuando esto avanza positivamente, vamos a otra fase que sí comienzan con salidas externas, pero que se supervisan en el ministerio. Entonces, se los prepara para esa primera salida, luego que tienen esa salida ya no supervisada en el exterior, luego concurren al ministerio y se trabaja con todo lo que sucedió en ese encuentro. Es decir, hay todo un acompañamiento de cómo se van dando estos primeros encuentros por fuera del ministerio. Nunca se le suelta la mano de una, sino que es todo un proceso muy lento porque también se van haciendo correcciones sobre cierto conflicto, cierta dificultad, algo que pueda haberse generado. Entonces viene toda una fase en la cual se acompaña mucho este proceso también en forma externa hasta que ya ese vínculo está nuevamente ya consolidado y se habilita lo que es ya establecer un régimen de comunicación. Son los casos que salen bien. Claro, También tenemos, y aquellos que no, pero déjame que te interrumpa un segundito sí, respecto por de esto. supuesto, En el caso que, como vos venís desarrollando, me parece maravillosa la labor. Mi cabeza decía, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Porque es un trabajo muy pormenorizado, muy detallado, muy profundo y sí, personalizado. O sea, ¿cuántos sí. casos se pueden llevar así? ¿Cuántos? Mira, en la actualidad, no todos están en la fase, la 2 que sería esta que es requiere que estén acá, ¿no? Pero en este momento en el equipo de revinculaciones hay 73 procesos.
73 procesos. Por supuesto, algunos son los que están en esta fase que vienen todas las semanas se hacen acá las entrevistas, y otros están en la etapa de que están ya en una etapa más de supervisión externa, ¿no? Pero es mucho trabajo, la realidad es que tampoco el equipo es tan grande, Claro, entonces tenemos lamentablemente lista de espera. claro, Eso también nos pasa, que hay una lista de espera porque a medida que se cierra un proceso le podemos dar intervención a otro. eh, Siempre yo digo son insuficientes los recursos y la demanda no supera ampliamente a la capacidad que tenemos. Se trata, por supuesto, de no todas las familias el proceso es tan largo. Algunas a los 6 meses se cerró y otras 1 año y medio, como para que veas el mínimo y el sí, máximo. claro, Lo hemos llegado a tener familias 1 año y medio porque sobre todo cuando son alto nivel de conflicto es mucho el trabajo previo que hay que hacer hasta lograr ese encuentro vincular. Entonces son procesos que a veces hay que trabajar mucho tiempo, las resistencias, y esto hace que se prolongue en el tiempo ese encuentro. No son fáciles, también depende de si el tipo de situación o causa que los ha llevado a la instancia judicial. Entonces, algunos también cursan con procesos penales, con lo claro, cual, paralelo, hasta que ese proceso penal no está resuelto, tampoco nosotros podemos avanzar en un proceso de revinculación. claro. Y a veces hay procesos que sabemos que también en penal atraviesan por distintas instancias, y esto hace que, por supuesto, no podemos trabajar como estamos trabajando con otra familia, que es en el marco nada más que de un proceso civil, donde se puede cerrar y establecer un régimen de comunicación y se cerró en forma más armónica. Entonces, depende cada caso. Y como te decía antes también, cómo converge esta articulación que te hablaba desde lo clínico, pero ahora yo que vengo desde la psicología, voy a tirarles a ustedes al derecho, tan importante, cómo acompaña Claro. cada jugada. Esto es esencial. Esto es esencial porque muchas veces eh, no todos los juzgados de familia acompañan los procesos de esta misma manera. Nosotros necesitamos también mucho compromiso. Si bien nosotros pertenecemos al Poder Judicial, porque nosotros no somos un organismo apartado de lo que es el sistema judicial, sino que somos también parte del sistema judicial, pero la resolución la tiene el juez. Claro. El juez muchas veces, y de acuerdo al caso, a veces se dilatan ciertas resoluciones y entramos en esa zona de indefiniciones, de incertidumbres, de letargo en el expediente que no favorecen a estos procesos. Esto es cierto que la forma en que esto realmente pueda articularse y llegar realmente a un resultado favorable y satisfactorio es que trabajemos todos en conjunto. El- el- Entonces, Ese es trabajo fundamental. conjunto al que vos te referís, porque yo imaginaba, ¿no? Parte del compromiso es establecer ciertas reglas de cómo tiene que llevarse adelante el proceso y qué pasa si alguien no va, qué tipo de herramientas tiene el juez para, de alguna manera, digamos que sí, obligar a la persona a concurrir, a ponerse a disposición de estos equipos como para poder trabajar. Y en esta situación también pensaba, con procesos tan largos como los que vos detallás, la articulación es, hay informes que ustedes van enviando a los juzgados, informes parciales, cada cuánto, hacen sugerencias para que el juez de alguna manera
se ponga en una resolución algunas cuestiones que ustedes necesitan o requiere el caso? Totalmente, justamente a eso era lo que me refería, que es tan importante. Los informes son periódicos, sí, sí, por supuesto. En general, en la primera fase son mensuales, después cuando estamos en la etapa ya de supervisión, por ahí son cada 2 meses el informe, porque ya no es tan activo el trabajo que se hace aquí dentro del ministerio. Pero en esos informes donde se detalla siempre la cantidad de intervenciones que se realizaron, cuántos encuentros, cómo se llevaron a cabo, donde detectamos que están los puntos por ahí de mayor resistencia o mayor conflicto. Y es fundamental justamente la presencialidad, cuando tenemos que no hay compromiso de una de las partes, que faltan o que tienen un pseudo compromiso cuando la concurrencia no es tan habitual, donde aparecen los certificados médicos con recurrencia. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que, por supuesto, informar. Y allí es donde nosotros necesitamos una respuesta que nos acompañe en este proceso, porque si no, todo entra en la misma rueda y todo comienza a dilatarse y nosotros no podemos intervenir y no podemos trabajar. Entonces, acá es donde es tan importante que trabajemos en forma articulada y donde cada uno cumpla su función y Claro. donde nosotros necesitamos un juez que también falle en estos casos, que nos acompañe y que cuando hay que tomar este tipo de resoluciones, también se lleven a cabo. Bien. Por supuesto, nosotros informamos también todo el trabajo articulado que vamos haciendo con los equipos, como con el colegio, con los terapeutas, y a veces es necesario que también se llame audiencia, porque nosotros informamos, incluso también nos rige el secreto profesional, con lo cual nosotros entre colegas podemos trabajar determinadas temáticas de la familia, pero que después necesitamos que esa instancia, que no la suple nada más que la audiencia, donde se pueda escuchar a las partes y donde se pueda realmente tomar esa resolución que tiene que acompañar a la familia. La familia necesita eso, ese orden externo. Recurre a Eh, la justicia con esa intención, ¿no? Exactamente. Entonces ahí necesitamos que nos acompañen. Y esto es algo que a veces por ahí nos sucede, que nos quedamos en esa situación de incertidumbre donde decimos, acá a veces está fallando el sistema, no tanto lo que le podemos llegar a ofrecer a la familia o mismo a la familia en sí. Y es donde digo, tenemos que hacer mucha autocrítica también desde los operadores judiciales para ver cómo optimizar estos recursos, porque ya que son pocos, tratemos de que sean efectivos los que están, pero necesitamos esa escucha. La verdad que hoy en día trabajamos muy bien con todos los jueces de familia aquí en Nación, también nos reconocen mucho como equipo, con lo cual tenemos un diálogo abierto, nos convocan mucho a las audiencias y para nosotros es muy importante esa instancia. No nos molestan para nada las audiencias, al contrario, creemos que es esa instancia donde entre todos, y más cuando son estas interdisciplinarias, podemos realmente ayudar a cada uno desde su disciplina, ¿no? Pero aportar lo que está necesitando el tribunal para poder orientar a esta familia y fundamentalmente siempre acompañar esa escucha también de los niños, que es tan importante, ¿no? Y que esa escucha sea la escucha interdisciplinaria, ¿no? Que no quede únicamente ni en el ámbito jurídico ni en el ámbito terapéutico, porque ahí se corre el riesgo de hacer escuchas parciales. Entonces, como yo siempre digo,
la escucha tiene que ser integral y el aporte que da cada disciplina y el poder escuchar no solo lo que dice con las palabras, sino lo que está diciendo con su silencio, lo que está diciendo también, o lo que no está diciendo, porque muchas Vale. veces vemos a través de lo que produce, entonces conocemos su deseo o su voluntad por lo que proyecta, por lo que nos deja plasmado en un dibujo, o a veces leemos esos síntomas que aparecen. Entonces, eso es una escucha de un niño y no solamente lo que evoca, ¿no? O lo que dice. Y eso requiere de esta mirada integral y interdisciplinaria, que me parece que es lo más importante. La escucha en particular se lleva a cabo en el ministerio, van al juzgado. ¿Cómo se articula esto? Mira, tenemos, yo siempre digo, las tres posibilidades. Me ha pasado que me convocaron a ejercer por el artículo 12 de la Convención la escucha de los niños, niñas y adolescentes en el juzgado, entonces que nos convoca el juez a un integrante del equipo, por supuesto que va a estar el defensor o la defensora de menores acompañando esa escucha y se hace en el despacho del juez. Nos ha pasado que pidió que sea aquí, en la sala de entrevista, y que la escucha se lleve a cabo por un profesional, por un psicólogo. A veces se pide que incluso sea videograbada o no, porque la sala de entrevista tiene la posibilidad, al ser como un sistema de cámara Gesell, que todo queda registrado con el sistema de audio y por supuesto filmado, entonces lo pueden también después contar con esa grabación, pero la entrevista se hace directamente con el psicólogo. Y también me pasó que me lo pidieron y para mí es la que realmente me permite conocer mejor al niño en el marco de un proceso pericial, que se ejerza dentro de una evaluación pericial. ¿Y Ujú. por qué a mí me permitió conocer realmente lo que ese niño quería? Porque llegué a su psiquismo, fui a su interior, porque vi desde dónde construyó esas palabras. Como yo siempre digo, no me quedo únicamente con lo que dice, sino cómo formó lo que dice, cómo construyó. ¿Es realmente un deseo? ¿Está hablando realmente de un deseo? ¿Hay factores que interfieren en esto que está enunciando? ¿Hay algún punto de conflicto, de miedo o de temor o hasta incluso de trauma que lo lleva a evocar lo que dice? Entonces, eso es muy importante porque es la escucha integral, es la que me permite entender desde dónde construye lo que dice. Y eso queda plasmado entonces en el dictamen pericial. Así que eso hemos ejercido el derecho a ser oído de todas estas maneras, tanto Mira, en el juzgado como en una sala de entrevista y grabado, como en el marco de un proceso pericial. y en Pero ese, bueno, perdón, y en ese caso del proceso pericial, ¿quién eligió que fuera en ese proceso? el juez lo ha solicitado. Sí, sí, en los casos en los que nos han pedido que sea escuchado y que se ejerza el derecho a ser oído dentro de una evaluación pericial, fue a pedido del juez que lo Claro. solicitó, y incluso también en procesos no únicamente de conflictos familiares, sino en casos de adopción, Mira, donde hay que relevar la voluntad también, y entonces el juez pidió que sea dentro del marco de un proceso pericial y muy interesante, porque surgen también todos los temores que atraviesan a esos niños, las culpas, sobre todo cuando son más grandes, ¿no? De hacer una elección, entonces, u otra. Entonces, poder acompañarlo con esta escucha y evaluación psicojurídica me parece que es
lo más rico y trascendental, porque podemos aportar una información mucho más valiosa para que el juez pueda luego resolver. Buenísimo. Y te quiero preguntar, porque vos hablabas de un montón de operadores. Durante estos procesos de revinculación que por ahí llevan bastante tiempo, ¿cuál es el rol del abogado? O sea, es como, vendría a ser, pido, no se pueden hacer presentaciones, tratemos de no realizar pedidos en el expediente en la medida que se está trabajando sobre esta situación en el ministerio, con el equipo, porque a veces el abogado no encuentra su lugar y es importante, Exacto. ¿no? Que Te sepa. cuento, en estos casos, y hablando de estos casos de alto nivel de conflicto, para nosotros es esencial el rol del abogado. Y los convocamos y los hacemos parte del proceso. Y te cuento, vienen también a entrevistas aquí en el ministerio. Entonces, cuando nosotros, sobre todo cuando hay un litigio parental muy elevado, nosotros también necesitamos avanzar en primera instancia con los abogados y hacemos reuniones, porque muchas veces no hay habilitación para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, si no lo tenemos habilitado por una de las partes, va a haber claramente una imposibilidad de todo aquello que querramos construir, va a estar vedado, no hay posibilidades de avanzar. Entonces, comenzamos por los abogados. Y a veces tenemos reuniones con abogados en forma individual hasta que logramos tener una reunión vincular con los abogados para luego llamar a los padres. Y esas reuniones también han sido muy importantes porque baja el nivel de litigio. Se trabajan con ciertas herramientas también del sistema COPA, de poder establecer acuerdos y que sean respetados, porque si sigue esta disputa o este litigio permanente y no nos permiten esta pausa para empezar a ordenar, es muy difícil porque todo avance, que sabemos que es lento, progresivo, se deconstruye inmediatamente en el expediente. Entonces, avanzamos dos o tres pasitos con lo vincular y en eso miramos el expediente y decimos, todo para atrás. ¿Qué es esto? Entonces, necesitamos una tregua, que nos den un respiro, que nos dejen avanzar y consolidar algo. Y para eso necesitamos también avanzar en una conciliación entre los letrados. Es fundamental el rol de los letrados. Cuando no tenemos abogados que acompañan este tipo de procesos y que realmente quieren que esto sea efectivo, va a fracasar. Ya te lo digo. Lamentablemente, cuando no tenemos abogados o letrados que se comprometan en estos procesos y que nos ayuden con su cliente, porque sabemos que muchas veces hay posturas muy rígidas y que nosotros las podemos trabajar desde nuestro lugar más terapéutico, pero necesitamos que también el abogado desde su rol y desde su lugar le pueda transmitir tranquilidad a su cliente acerca del proceso que se está llevando a cabo, que no va a ser para perjudicarlo, va a ser para beneficiarlo, como yo siempre los digo, perpetuar estas causas, no cronificarlas en el sistema judicial, pierden todos. No gana nadie, no gana nadie. Para nadie es inocuo y tiene un costo psíquico muy alto. Grande. Más allá de lo que implica y el económico del litigio permanente, ¿no? El costo psíquico. Esto se atraviesa pero generando mucho daño para todos. Entonces me parece que es importante también poder transmitir esto. Eh, y para ello necesitamos ser equipo. Y en este Claro. ser equipo es fundamental el rol de los abogados y que nos acompañen en esto. Cuando se han llegado a firmar acuerdos aquí con los abogados y que se habilita el diálogo, a veces nos encontramos
con letrados que están en una guerra y Sí, al igual claro, replicada. claro, eso te iba a preguntar, porque muchas veces en esto de trabajar en casos de familia, ocurre que vos te encontrás con un abogado que toma el caso como propio y de alguna manera es como si vos estuvieras hablando con el cliente en lugar de estar hablando con el colega y en lugar de ser el punto de contacto para comunicar, ¿no? Entonces, de alguna forma por ahí el abogado le está tocando algo personal al abogado que no transitó y lo Exacto. lleva a este caso, ¿no? Lo que tiene es un componente adicional que uno no pensaba que iba a tener. Exacto, eso lo vemos, sucede, por eso también es importante esto, dejarlo señalado. Y estos acuerdos para nosotros son importantes porque cuando habilitamos, cuando no hay diálogo entre los letrados y cuando habilitamos este diálogo, empieza realmente a abrirse, empieza realmente a habilitarse la posibilidad de una comunicación y se destraba. Entonces, siempre tenemos que empezar desde allí arriba. Tienen que ser nuestros aliados, si no, no va a avanzar y lo único que va a suceder, como yo siempre digo, es otro lugar más, otra intervención más que fracasa con la acumulación del daño que esto implica. Y me parece que en eso todos tenemos que mirar, ¿no? Que no es inocuo, como yo siempre digo, esto deja sus secuelas y nosotros tenemos que ayudar a que salgan de esta situación, a que dejen de estar judicializados. Entonces me parece que ese es el compromiso con el cual tenemos que intervenir todos. Bien, el régimen de comunicación que se va a aplicar en ese caso, si tuvimos todo el procedimiento y esto culmina exitosamente. ¿Ustedes intervienen en esto de cómo armar ese régimen de comunicación? ¿Qué es lo mejor en función de lo que estuvieron viendo? ¿Hacen sugerencias? ¿Participan todos en este Sí. armado? Exacto. A ver, cuando trabajamos tanto con la familia y ya los conocemos y sabemos además cuáles son sus necesidades y sus posibilidades, se sugiere, por supuesto, lo va a determinar siempre el juez y también esto es muy importante de que sea esa instancia en la cual todo esto quede regulado. Pero muchas veces trabajando con los niños y con los adolescentes que también tienen otras necesidades, ¿no? Y también trabajar con esto, comprender que con un adolescente el régimen de comunicación es completamente diferente, no puede ser tan rígido y tiene que Tal ser cual. flexible, entonces hay que trabajar con estas posibilidades de cada familia y nosotros, por supuesto, lo podemos dejar acordado, ya sugerido y establecido en ese informe final, que bueno, finalmente a veces casi se homologa directamente y a veces, bueno, en instancia posterior pueden pedir algún cambio o hacer alguna modificación, pero se trabaja con la familia y eso es como el cierre. Por Sí. eso me parece que lo importante de estos procesos es cuando llegamos a esa instancia final y donde realmente tuvieron todo ese recorrido y todo ese tránsito ha sido positivo, ¿no? Porque entraron, ingresaron desde un vínculo que estaba interrumpido a un régimen de comunicación. Entonces, realmente esos son los casos que, bueno, que nos dan satisfacción y que sabemos que el camino no siempre es fácil y que nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, pero que cuando todos quieren se puede. Bien. Última pregunta que te quiero Sí, hacer. oh, merci. Suponte que lamentablemente no se puede trabajar en la Mm, situación porque se han intentado diversas, digamos, hubo varias acciones, pero ninguna llegó a una conclusión feliz. Eh, ¿Qué es lo que sugiere en ese caso el equipo? ¿Qué es lo que le informa al juez? Porque en esos casos no es que van a participar todos en el armado
régimen de comunicación, sino que probablemente lo tenga que fijar el juez, que poco conocimiento tiene respecto de la dinámica de esa familia, si no es a partir de lo que ustedes informan. Exacto. Bueno, los casos que lamentablemente no llegamos al final feliz. Bueno, a veces se ha trabajado con una desvinculación constructiva, que también es una estrategia y es un proceso en el cual se los prepara, tienen que ser adolescentes, estos no pueden ser niños pequeños, tienen que ser adolescentes para trabajar con un proceso de desvinculación constructiva, donde se los prepara para un encuentro en el cual realmente puedan transmitirse tanto el adulto que estaba pidiendo este proceso de vinculación, donde le pueda transmitir a sus hijos realmente por qué está ahí, que esto no es capricho, porque muchas veces queda porque está encaprichado y pide esto y yo no quiero y no quiero, y entonces en un adolescente sabemos que también el forzar puede inocular más la resistencia y esto hace a que lleve al no y ya es el no por el no. Entonces, pero es importante habilitar esa escucha en el cual puedan transmitirse uno que pueda transmitir por qué desea esto y aclarando que siempre lo va a estar esperando para cuando sea su tiempo, que ese es el mensaje importante que tienen que transmitir. Entiendo que hoy no podés, que hoy no querés, pero yo siempre te voy a estar esperando y siempre voy a ser tu mamá y siempre voy a ser tu papá. Y el adolescente que le pueda explicar por qué no quiere, o por qué tiene esa resistencia. Y siempre se deja habilitado un canal de comunicación entre ellos para que puedan usarlo por si en algún momento surge ese deseo, esa necesidad, esa curiosidad de contactar con el otro. Pero se comprometen a que no van a seguir presionando ni insistiendo desde el ámbito judicial. Generalmente se deja un mail o se deja un contacto de WhatsApp para que puedan contactarse. Y hemos tenido la sorpresa que años después nos dicen que al poco tiempo que salieron del sistema judicial, empezaron a vincular, que a veces son familias que lo que necesitaban era salir de este litigio, salir de esta presión, salir de el conflicto judicial y lo pudieron llevar a un ámbito personal. Y con otra edad del adolescente, donde sabemos que ya empieza a desarrollar un desarrollo más autónomo y no el oposicionismo de una primera etapa de la adolescencia, donde todo es confrontar, donde todo va a ser el no por el no, entonces donde empieza a veces hasta a cuestionarse y a explorar internamente acerca de sus vínculos y sus vínculos familiares, y donde puede aceptar y reconocer que quiere otro tipo de acercamiento desde el deseo de él y no desde la imposición judicial. Y ahí se nos habilitó el camino. O sea que ahí lo que nos funcionó fue sacarlos del sistema y dejarles el canal abierto. Pero tienen que ser más grandes. Cuando son más chiquititos y allí hay un no muy fuerte y hay una gran un posicionamiento muy enquistado, donde no hay habilitaciones para este proceso por parte del progenitor o progenitora conviviente, tampoco hay un límite en el cual decimos se abordó de distintas áreas, con distintos recursos, pero tampoco podemos tener a un niño concurriendo todas las semanas al ministerio cuando esto no logra destrabarse. Entonces allí es donde decimos, bueno, acá hay que hacer una pausa, hay que trabajar desde el ámbito terapéutico, pero hay que trabajar este tema, porque muchas veces lo que nos sucede es que decimos, tiene que ir al ámbito, por eso nuevamente la importancia de que sean terapeutas, que me parece que esto es lo que hay que desarrollar, que sean terapeutas con enfoque psicojurídico, porque muchas veces nos encontramos con no.
no trae al espacio terapéutico, qué le pasa al rechazo hacia el padre o hacia la madre, y si no lo trae yo no lo trabajo. Bueno, justamente lo que nosotros necesitamos es que se trabaje, porque para ese niño sostener ese rechazo también es doloroso y también le implica un costo. El hecho de posicionarse en un rechazo y no quiero vincular con mi mamá o con mi papá es un costo muy alto que ese niño también tiene que sostener desde lo psíquico y que ese peso recaiga en él. Entonces, es importante que eso se trabaje, que no quede silenciado y poder acompañarlo desde otro lugar. Pero para eso necesitamos que realmente haya profesionales formados en esta temática. Nosotros creo que ese gran desafío que tenemos es tratar de que el ámbito clínico con el ámbito jurídico puedan articular más y poder tener más profesionales especializados en este tipo de temáticas. Porque para poder ayudar a un paciente, nuevamente, digo, hay que tener esta mirada integral y no quedarse únicamente con la escucha parcial e individual, porque ese niño vive en una familia, entonces no podemos negar lo que acontece en su ámbito familiar. Así que bueno, son desafíos, hay mucho para trabajar en este ámbito y sobre todo con estas causas tan complejas y nos seguimos interpelando todo el tiempo y seguimos pensando y seguimos tratando de desarrollar nuevas estrategias, pero sí está claro que se requiere de terapeutas adecuados para trabajar con esto y, por supuesto, del sostén fundamental de la instancia judicial y que el juez acompañe cada una de estas resoluciones y todo el proceso, ¿no? Por supuesto. Claro, claramente. Bueno, Fernanda, un placer. Te tengo que comprometer para alguna charla posterior porque la verdad hay un montón de cosas más para preguntar. Me parece que están haciendo un trabajo maravilloso que no se conoce. Me parece que todo esto que estuviste explicando acerca de los distintas áreas, distintas situaciones y distintas partes del proceso enriquecen y nos permiten a los abogados conocer más en profundidad este trabajo y poder de alguna manera recurrir como herramienta para ayudar a las familias a este equipo que tiene el ministerio. Así que estoy súper agradecida por todo lo que compartiste. Insisto, están haciendo un labor maravilloso que no se conoce. Entonces, me parece que para nosotros como abogados poder contar con un acompañamiento de familias de esta manera tan profesional, tan pormenorizado, tan profundo, es una garantía al menos de que estamos transitando esto de la mejor manera posible. Excelente, te agradezco muchísimo, Ana Laura, vos, porque darnos esta posibilidad, ¿no? De poder difundir estas herramientas y este trabajo. Y como te mencionaba, me parece que la forma de poder ayudar a estas familias es que trabajemos en conjunto. Así que muchas gracias por este espacio y claramente cuando me necesites, aquí estoy para continuar conversando de estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Hasta cada momento. Gracias, saludos a todos.